Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque siempre estás con nosotros, nos das tu justicia, tu poder, tu santidad. Perdonas nuestros pecados y nuestras ofensas. Así que pedimos que tu Espíritu nos acompañe, pedimos que tu Espíritu Santo, el Consolador, dejado por Cristo Jesús, enviado por el Padre, pueda trabajar en nuestras vidas y así hacerle caso a su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así que el texto de hoy vamos a buscar en la Biblia. Los que quieren buscar lo pueden hacer, pero estamos leyendo en el capítulo 3 de Mateo, donde nos dice el versículo 11, nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto es Juan el Bautista hablando. Pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Escuchemos la palabra de Juan el Bautista. Él dice que, primeramente dice, fui llamado o fue traído para preparar el camino. Ahora nos está diciendo que Él bautiza en agua para arrepentimiento. O sea que esa parte principal, la parte primera, el paso inicial, obviamente es arrepentirse. El otro paso es el bautismo por agua. Y es interesante porque está asociado directamente con el arrepentimiento. O sea, cuando una persona se bautiza por agua, es una asociación directa al arrepentimiento de esa persona. Y esa persona ya empieza el proceso de ser convertido y transformado por la sangre de Cristo Jesús. Y él nos sigue diciendo que él bautiza en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, dice, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea que la importancia del bautismo es algo que no se puede subestimar. El bautismo le declara al mundo que estamos entrando en una relación estrecha con Cristo Jesús. Podemos decir que el bautismo es la declaración como en una boda, que las personas se están casando y están declarándole al mundo entero que tienen una relación. Lo mismo ocurre con el bautismo. Estamos declarándole al mundo que vamos a entrar o estamos entrando en una relación de amor con nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, nuestro Redentor Jesucristo también, y el Espíritu Santo, el cual la Biblia dice que está en nosotros y que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. O sea que el bautismo es muy necesario para que el creyente haga pública esa relación. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. La primera parte es el bautismo por agua. Vamos a ver por qué es importante la segunda parte, la cual nos dice Juan, el Bautista, que Cristo es más poderoso porque Él bautizará en ese tiempo con el Espíritu Santo y con fuego. O sea que la segunda parte, por decirlo así, del bautismo con agua es el bautismo de Jesucristo, que es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es solamente una fuerza. Muchos pueden pensar que el Espíritu Santo es solamente un espíritu, pero el Espíritu Santo es la parte activa de la divinidad en una persona diferente. La Biblia nos dice en el principio que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces, cuando Cristo nos bautiza a través del Espíritu Santo, el cual trabaja en nuestras mentes. Trabaja en nuestras mentes para convencernos del mal que está en nosotros y para que el arrepentimiento sea verdaderamente genuino. Porque si el arrepentimiento no es genuino, entonces la acción del bautismo es en vano. ¿Okay? Lo mismo ocurre en una boda, nuevamente. Si el amor de la persona no es genuino, entonces el acto de casarse no sirve para nada. ¿Okay? Entonces es muy importante también porque nos dice que nos bautizará, Jesucristo nos bautizará en espíritu y en fuego. O sea, cuando Cristo nos bautiza por el Espíritu, viene el fuego. ¿Cuál es el fuego? El fuego es querer expresarle al mundo lo bueno que Dios ha sido contigo. El fuego es la parte evangelizadora que Cristo quiere que tú hagas. Que tú puedas trabajar para los demás así como Él trabajó en tu vida y te moldeó, te llevó de un lugar, no sabemos tu situación, pero sabemos que
el hombre estaba en una condición peor antes de conocer a Cristo Jesús. Entonces te llevó de un lugar malo a un lugar de luz. Muchas veces pensamos que el fuego es solamente hablar rápido, hablar con palabras que no conocemos, como se dicen por ahí en lengua. Pensamos que el espíritu es tirarse al suelo, brincar. El espíritu es más que eso. El espíritu es el que nos convence, acuérdense. Para que haya convencimiento, la parte emocional tiene que estar bajo control. Porque la parte emocional no puede tomar, no tiene una parte activa en la conciencia, en la razón, no por decir otra cosa. Lo vemos en las peleas de las personas. Cuando una persona quiere pelear y está así, con el fuego, el ardor, por decirlo así, la ira, esa persona no racionaliza. Entonces el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros en una forma racional. Vamos a seguir adelante en el versículo 13 de Mateo capítulo 3. Nos dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Cristo Jesús vino a Juan, al Jordán, desde Galilea, específicamente para ser bautizado. Y si Cristo vino para ser bautizado, ¿cuánto más nosotros no tenemos que hacer eso también? Ir y ser bautizados. Es muy importante porque Cristo es nuestro ejemplo. La Biblia nos dice que Cristo hizo esto para darnos ejemplo, no solamente en el bautismo, sino también a ser humildes, en servir a los demás. Entonces, cuando nosotros hacemos la parte del bautismo, estamos haciendo el primer paso público para decirle a las personas que vamos a servirles. Vamos a darle la palabra de Dios. Vamos a cambiar nuestra forma de ser. Nuestra personalidad va a ser transformada a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. El ejemplo es Cristo Jesús. Nosotros no podemos decir, sí, yo soy salvo. Si no damos el paso para el bautismo público, no estamos diciéndole al mundo que realmente hemos aceptado la salvación de Cristo Jesús. No quiere decir que las personas que no se hayan bautizado en el pasado y hayan muerto necesariamente se van a perder. Dios solamente conoce la situación de esa persona. Lo que estamos diciendo es que si tú escuchaste el mensaje de que te tienes que bautizar, no puedes decir que no lo escuchaste. No puedes decir que tenías excusa. Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe exactamente lo que está en ti. Y por eso te hace este llamado en este momento. Así que vamos a seguir leyendo el versículo 16 de Mateo capítulo 3. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. O sea, que Cristo fue sumergido completamente. Enseguida subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y dice aquí que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En otro libro de la Biblia, no me acuerdo si es en Juan o en Lucas, dice que las personas que estaban allí siendo bautizadas también vieron al Espíritu de Dios en forma de paloma. Mateo aquí solamente dice que Cristo lo vio, pero los otros dicen que los demás lo vieron. No es una contradicción, simplemente es una perspectiva diferente, un punto de vista de un testigo diferente. Eso ocurre cuando se analizan los testigos. Se trata de resolver lo que es el caso a través de la información que todos pueden proveer. Entonces la Biblia es así. Hay algunos que mencionan algunos datos, hay otros que no lo mencionan. No es contradicción, sino es que uno da más información que el otro. Entonces los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, el Espíritu Santo allí se está manifestando, se está haciendo presente. Y en una forma simbólica, cuando nosotros nos bautizamos, el Espíritu de Dios también se presenta en nuestras vidas para llenarnos de fuego, para llenarnos de su Espíritu, como decimos en otras situaciones, en otras ocasiones, el Espíritu de Dios, la lluvia tardía, que el Espíritu pueda descender sobre nosotros y hacer su trabajo. Y luego sigue diciendo el versículo 17, he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Dios triuno, el Dios, la deidad que creó al hombre, que creó el cielo, el mar, las tierras y todo lo que en ellos hay, se manifiestan aquí. Está Cristo Jesús en una forma presente como el Mesías enviado por Dios.
por el Padre. Viene el Espíritu Santo en una forma visible como una paloma del cielo. Y luego la voz del Padre menciona y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué maravilloso. Vemos allí cómo Dios se manifestó. Obviamente la Biblia dice que al Padre nunca nadie lo ha visto jamás, pero no dice que nunca nadie lo ha escuchado. Aquí se escuchó la voz del Padre. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Él quiere que tú aceptes a Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Su sangre es redentora. Quiere que el Espíritu Santo more en ti para trabajar para los demás. Y también Dios quiere aprobarte, así como aprobó a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Padre quiere poner su sello de aprobación en ti también. Qué maravilloso sería si eso ocurriera en tu vida, si tú decidieras ser discípulo de Cristo Jesús, si es que no lo conoces. Y si ya eres discípulo de Cristo Jesús, si ya te bautizaste o quizás saliste de la iglesia en un tiempo y no estás haciendo lo que tienes que hacer, qué maravilloso fuera que aceptes nuevamente el sacrificio de Cristo Jesús, que te dejes usar por el Espíritu Santo y que recibas el sello de aprobación de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Es algo increíble. ¿Por qué? Porque el cielo, la Biblia nos dice que se llena de gozo cuando un pecador se arrepiente. Y no necesariamente estamos hablando de personas que no conocen a Dios. Estamos hablando de pecadores, seres humanos como tú y como yo. Yo soy pecador. Aunque conozco a Cristo, yo soy pecador. ¿Y qué tengo que hacer? Todos los días. Y muchas veces, 3 veces al día y más, tengo que arrepentirme de lo que he hecho durante el día. Ese es el caminar con Cristo Jesús. No somos perfectos, pero estamos buscando la santidad, como dice la Biblia, sin la cual ninguno verá al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 37 de Hechos capítulo 2 y vamos a entrelazar algo muy interesante que vimos al principio con el llamado de Pedro. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer? En el momento que se compungieron, estuvieron tristes por su pecado, en el momento que tú estás triste porque eres pecador, tienes que reconocer que necesitas a Cristo Jesús como tu Salvador. Tienes que reconocer que necesitas a Cristo como tu Redentor y le buscas para que te dé perdón de los pecados. Cristo, cuando encontró a Pedro, le dijo, echa las redes. Y Pedro le dijo, hemos pescado toda la noche y no hemos tenido ningún éxito. Pero en tu nombre. Y aquí dice Pedro, en el nombre de Jesucristo. Porque Cristo le dijo, van a ser ahora pescadores de hombre. Entonces Pedro, sabiendo que ahora es pescador de hombre, le dice, en el nombre de Jesucristo. Aquel mismo nombre que él al principio dijo, en tu nombre. Qué maravilloso. Pedro dejó de pescar peces y ahora está pescando hombres para la salvación. Qué maravillosa la palabra de Dios, ¿no? Nos dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí vemos la pesca milagrosa, pero en un sentido humano. Aquí la pesca milagrosa se hizo real en la vida de Pedro. Como tú y yo, personas sencillas, que quizás no sabemos hablar bien, que nos equivocamos, se nos traba la lengua. Dios puede hacer un trabajo grande en tu vida y contigo. Él quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. Lo hemos dicho anteriormente. Él puede enviar a todos los ángeles del mundo para darle el mensaje, pero no lo quiere hacer. Él quiere contar contigo porque tú eres una pieza muy importante. Si te dejas usar. Si no te dejas usar, Él va a buscar a otra persona que sí lo quiera hacer. Sigue diciendo que se bautizaron como 3,000 personas
y perseveraban, escuchen, en la doctrina de los apóstoles. O sea, en la palabra de Dios, ellos perseveraban leyendo la Biblia, estudiando, orando, buscando a Dios. La doctrina está basada en principios y los principios fundamentales son los 10 mandamientos. Si nos alejamos de los 10 mandamientos, todos los demás principios y la moralidad se caen. Porque los 10 mandamientos nos dan pautas, pero esas pautas son las que definen todas las otras cositas que quizás la Biblia no define una por una. Pero el principio está allí. Así que tenemos que perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios. Y dice también en la comunión unos con los otros. Es el versículo 42 de Hechos 2. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. O sea, como dice Pablo, que ninguno deje de congregarse como algunos tienen de costumbre. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. Cuando Cristo envió los apóstoles, quizá lo vamos a ver más tarde, los envió de 2 en 2. Vamos a entrar en más detalle en ese tiempo. ¿Por qué? Porque uno alienta al otro. Lo que queremos es que tú entiendas que es que debes bautizarte. Porque las personas cuando se bautizan tienen que ser conscientes de la decisión que toman. Cuando Cristo se bautizó tenía 30 años de edad. La persona debe bautizarse cuando tiene conciencia de lo que es el pecado. Un niño recién nacido, un bebé, no tiene conciencia de lo que es el pecado. Un bebé no tiene conciencia o no puede decir que cree en Cristo Jesús. Muchas veces ni siquiera hablan bien. Ahora, un niño ya después que pasa la infancia y a cierta edad sí puede dar testimonio abierto de su fe. Y es bueno que cuando los niños tengan cierta edad, ya cuando son maduros, que si quieren bautizarse, los padres les permitan bautizarse estudiando con ellos, mostrándole qué significa el sacrificio de Cristo Jesús. Estas dos partes son muy importantes. Él vino a preparar el camino, bautizó a Cristo para que nosotros entendamos que necesitamos el bautismo también. Que necesitamos ser bautizados por agua, porque cuando somos sumergidos estamos muriendo al mundo. Y cuando somos levantados es un símbolo de la resurrección en Cristo Jesús. Luego recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu con fuego. Así que esperamos que Dios te pueda bendecir en esta hora. Bendito Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este tema, por la oportunidad que nos das de saber que quieres que nos bauticemos. Quieres que estemos en el lugar donde tú nos llamas, que es como hijos tuyos, muertos al mundo, resucitados para vida eterna. Simbólicamente. Pero Señor, cuando llegue ese día, que podamos ser levantados si es que dormimos. Y si estamos despiertos, que podamos ver tu gloria con nuestros ojos. No para salir corriendo, sino para decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a nuestros hermanos, nuestros amigos que se conectan. Dale tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene, el martes, y vamos a poner este corto comercial. Dura 1 minuto, así que Dios te bendiga. Queremos invitarte a que si todavía no lo has hecho, te puedas suscribir a este canal, puedas compartir con tus familiares y amigos. Y también te queremos invitar a que puedas entrar a la tienda de nuestro canal donde podrás ver nuestras mercancías. Todas las ganancias de esta mercancía van directamente a ayudar a personas necesitadas de alimento, ropa, medicina, niños que tienen que ir a la escuela, muchas cosas que queremos hacer para ayudar a los necesitados. Y también específicamente y muy especial, proclamar la palabra de Dios en una forma clara, sin problemas, sin contiendas, sin tener que discutir, sino en una forma sana, en una forma aprobada por nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te proteja.